Como dices, Mario, ojalá que lleguen más tropa. Finalmente, cuando se acabe el liderazgo y lo rebasa la tropa, pues yo creo que eso es lo que cuenta. Y si a este movimiento y a este paro de carreteras están sumando las demás comunidades, yo los felicito. Pero permítanme, yo fui el que hice la propuesta y yo creo que merezco que me den la oportunidad de platicarlo con quienes de perdida mínimo pertenecen al Alcano, porque yo, como dice Aquiles, aquí nos quedamos y no nos rajamos. Yo no estoy diciendo que me rajo, que no me quedo. Yo quiero hacer una moción de orden, nada más proponerle. Yo sé que los usos y costumbres son los que rigen a la vida comunal de ustedes, pero yo creo que debimos verlo consensado. No debieron verme dejado que me viniera como el Boras pensando de que, como algunos compañeros me dijeron, que había la inquietud y que probablemente el consenso de lo que yo propuse. Entonces automáticamente estoy haciendo el ridículo, y yo quisiera que así como lo discutieron y lo analizaron ustedes, a mí me den la oportunidad de discutirlo y analizarlo con mi gente. Esa es mi postura. Obviamente que se había platicado y así nos habían comunicado que podía llegarse en una plática con ustedes, pero pues yo estoy con ustedes como he estado siempre. No represento más que a mi persona, pero no tengo más alternativa porque creo, y hemos estado juntos mucho tiempo, creo que mi deber es estar con ustedes. Me gustó mucho cómo se consensó con parte de ustedes, también cómo se están uniendo todos, y esto pues obviamente que nos da oportunidad de que la victoria esté más pronto que lo que habíamos pensado. Y yo creo, como dice Juan, que tiene todo el derecho de consensarlo con su grupo. Yo platicaré con mis compañeros, pero yo estoy, aunque sea solo, estaré con ustedes. A mí me gustaría agregar algo al compromiso de Alberto Rosas y al compromiso del distrito de Riego y de Aquiles Fungi respecto a el pacto del 5 de mayo del río Yaqui del 2010 y que ratificamos precisamente el 5 de mayo del 2011. Lo que me gustaría agregar, además de la decisión que aquí se ha tomado, es darle significado e importancia a la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le doy mucha importancia a la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque es hasta el momento la única instancia institucional, fuera de la solidaridad que hemos recibido de los diputados federales, que ha acudido aquí a atender el reclamo y a revisar las violaciones a los derechos humanos que se han hecho y que amenazan con hacerse. No tenemos otra puerta institucional hasta el momento más que la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo creo que la propuesta que les hicimos a los representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que queremos que se haga extendida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un factor que nos va a ser muy útil para dirigirnos hacia el Congreso del Estado y hacia el Congreso de la Unión. Necesitamos que las instituciones de la República
respondan a este reclamo, dado que estamos viendo que no tenemos un gobernador que respete la ley y que en particular atienda a las disposiciones específicas que son el elemento causal de estas acciones. El elemento causal es muy elemental, muy sencillo. El gobernador tiene que acatar la disposición del juzgado octavo de distrito ratificado por el tribunal colegiado para que se suspenda el acueducto y así asegurarnos de tener un juicio justo y equitativo. Yo creo que no debemos de olvidar lo que aquí se está pidiendo.